Distinguida audiencia, reciban cordiales saludos de todos quienes hacemos posible Onda Empresarial, el programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Onda Empresarial, en la onda del emprendimiento, llega a todas y todos ustedes a través de Onda 105.3, la superestación. Estaremos hoy acompañándolos en el control del sonido Jorman Ramírez. En nuestros estudios, Mario Uzcategui Rivas. En el montaje de este programa es Lian Balbuena. Frente al micrófono, un servidor, José Miguel Monagas, certificado como locutor de la Universidad Central de Venezuela 42.944 y periodista bajo el número 16.363 del Colegio Nacional de Periodistas. Hoy, para la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, es motivo muy especial y con mucho amor exaltar la vida y la obra de un ilustre merideño, fallecido recientemente, el 11 de enero de 2015. Estamos hablando, y hoy vamos a hablar, del doctor Carlos Esteban Chalbó Serpa, y qué mejor invitado para conversar sobre la vida de quien amó durante todo su tránsito vital a la Sierra Nevada y a su estado Mérida, que el economista José Manuel Quintero Strauss, académico, miembro de la Academia de Mérida, diplomático también de profesión y economista, coronista por excelencia, y con él le damos las gracias porque vamos pues a escuchar sobre la vida y la obra de Carlos Esteban Chalbó Serpa. Muchísimas gracias, Chachá, por aceptar la invitación de la Cámara de Comercio, porque hablar de Carlos Chalbó Serpa es hablar de la merideñidad, es hablar de la Sierra Nevada, es hablar de turismo, es hablar de medicina, de periodismo, en fin, un hombre con tantas facetas que para quien ha estudiado la historia de Mérida, pues realmente al consustanciarse con un hombre con ese profundo conocimiento de Mérida, es motivo también de emoción. Así que le damos las gracias y la bienvenida a Onda Empresarial, en la onda del emprendimiento. Muchas gracias, José Miguel, muchas gracias también a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Turismo y a todas las instituciones que hacen posible que la labor de aquellos prohombres que han verdaderamente vertido su conocimiento en pro del desarrollo de la ciudad sea conocido. Uno de ellos es el que le dedica a usted el programa de hoy, Carlos Esteban Chalbó Serpa. Hablar de Carlos Esteban Chalbó nos queda muy corto el tiempo, porque es hablar del escritor, del cronista, del impulsor del turismo en la ciudad, de un médico especialista en endocrinología, de un excelente padre de familia, de un forjador de una serie de ideas que se concretaron en su tiempo. Carlos Esteban, desde muy joven, amó a la Sierra Nevada y la amó con profunda devoción, José Miguel, porque desde que hasta unos pocos años antes de que se nos fuera, el pasado 11 de enero, Carlos Esteban religiosamente todos los fines de semana visitaba algunos parajes de la Sierra Nevada. Lo hacía en algunas oportunidades con su hijo, después con amigos, su hijo Carlito, después lo hizo con otros amigos, siempre llevaba un buen vino y un buen pan relleno, porque eso nos lo decía él. Quienes conocimos al doctor Carlos Esteban Chalbó, apreciamos de él ese espíritu que tenía de caminar todos los fines de semana, de pasear, de escalar. Fue un alpinista. Pero, ¿qué podemos decir de él? Fue de entre los primeros, el primero. Veamos, fue el primero en que hizo un libro sobre la historia de Mérida, que lleva 2 ediciones. Fue el primero que hizo un libro sobre el turismo en Mérida, por allá en el año de 1963, cuando al mismo tiempo, José Miguel, crea una dependencia de turismo en lo que en la incipiente Corpoandes, Corporación de los Andes, el que después se transformaría en una institución
mucho más grande, mucho más amplia, que es lo que hoy conocemos como Corporación Merideña de Turismo, Cormetur. O sea, 50 años antes ya Carlos Esteban avisoraba que el turismo era una fuerte palanca en Mérida. Y para ello había creado por los años 50, 53, con un grupo de amigos, la gran iniciativa del teleférico. Fue aquello que se denominó el Club Andino Venezolano. La niñez de Carlos Esteban Chalbó Serpa, pues estuvo rodeada del afecto de su padre, don Eloy Chalbó Cardona, y por eso tal vez la actitud que toma desde sus años de juventud, y rodeado pues de toda esa función que cumplió don Eloy Chalbó Cardona como escritor, como periodista, pues por supuesto que fueron el motivo inicial en esos años de niñez y de juventud que transcurrieron entre Mérida, San Cristóbal y Táriba. Así transcurrió pues los años de niñez y de juventud de Carlos Chalbó Serpa para retornar a su Mérida natal y comenzar los estudios universitarios. Allí aflora su amor por la naturaleza, que como bien tú lo has afirmado, pues fue quien crea la actividad del turismo en la Mérida serrana, en la Mérida de don Tulio Febres Cordero. Y me remonto a la época de don Tulio, porque tal vez ha sido el merideño, previo a Carlos Esteban Chalbó Serpa, que escribió sobre la Sierra Nevada. Está pues la clave histórica de don Tulio, que dejó para la posteridad y que hoy es consulta permanente de los historiadores. Pero cuando se habla del doctor Carlos Chalbó Serpa y se vincula con el turismo, que como tú bien lo estás afirmando es el creador de la actividad turística, ese conocimiento, ese respeto que él sentía por caminar por los parajes de la Sierra Nevada merideña, lo llevan a impulsar el turismo, Chachá. Sí, te decía, cuando se crea el Club Andino Venezolano en los primeros años de 1950, Carlos Lacruz, Luis Ruiz Terán, Franco Ancil y él, como pionero, impulsan, porque él tenía excelentes contactos, nada más ni nada menos, con el hombre fuerte de Venezuela en aquel momento, que era Marcos Pérez Jiménez, que era casado con una prima hermana de él, con doña Flor Chalbó de Pérez Jiménez, y tenía acceso directo al presidente con el jefe de la Casa Militar, quien también era su tío, el Alberto Paoli Chalbó. Entonces eso le da a él un acceso directo hacia las fuentes del poder, y emocionan, convencen a las fuerzas de Caracas, porque no había fuerzas vivas entonces en la ciudad, y convencen del proyecto de crear un teleférico. Ese teleférico que todos conocemos, que estuvo cerrado durante tantos años, fue construido a iniciativa del Club Andino de Venezuela en 2 años y medio. En 1956 a 1958 se concluye el teleférico más alto del mundo, obra, iniciativa de Carlos Esteban y este grupo. Pero es que Carlos Esteban no solamente se conforma con el teleférico de Mérida. Por cierto, como anécdota, el teleférico de Mérida nunca fue inaugurado. El teleférico anterior, estamos esperando a ver cuándo fue puesto en servicio, pero no fue inaugurado. No hubo acto protocolar. Incluso hubo merideños, y esto deben recordarlo, que en 1958, hace 67 años, hubo un grupo de merideños con una cierta parcialidad a vender lo que quedaba hecho del teleférico como chatarra al gobierno mexicano, para venderlo como chatarra, porque decían que esa era una obra realmente suntuaria, que Mérida que necesitaba algunas otras cosas. Vino el gobierno mexicano a tratar de comprar lo que había para hacer un teleférico hacia el Itzahuacil y el Popocatépetl, cosa que gracias a Dios no. Aquí hubo defensores de eso, del teleférico, como fue el arzobispo de entonces, Monseñor Acacio Chacón, y muchos otros.
Pero quiero decir esto para que no perdamos la memoria de que hubo gente que quiso vender como chatarra el actual teleférico, porque era una obra del gobierno de Pérez Jiménez. Pero digo que no solamente eso fue lo que hizo Carlos Esteban. Carlos Esteban fue el propulsor del primer busto, obra de Marcos León Mariño, que se colocó apenas en 1952 en la cúspide más alta que tiene Venezuela, el Pico Bolívar. Fue el iniciador del primer campeonato de esquí que hubo aquí. Hay un libro muy interesante que conversábamos tú y yo en estos días, se llama La historia de la Sierra Nevada, un libro voluminoso, lleno de pletóricas y importantes fotografías, sobre todo lo que se hizo en el teleférico. La Virgen de las Nieves es obra e iniciativa de Carlos Esteban. El monumento a Francisco de Miranda en el Espolón Miranda, que es una vertiente que está entre el Toro y el Bolívar, obra de él. Y otra cosa que pocos lo saben, al lado del acuario, bajando por la avenida Andrés Bello, hay una estatua pedestre del arzobispo, el primer obispo de Mérida, Monseñor Fray Ramos de Lora, quien fue el iniciador de los estudios también, que después se transforma en una casa de estudios, después en el seminario y luego en la universidad. Hay una estatua oculta, quizás porque creo que hay una línea de taxis ahí, que es una estatua pedestre de Ramos de Lora. Esa estatua está ahí y poco sabe de que Carlos Esteban Chalbaud fue el que posó para el artista Peresi, él posó, y el que le prestó todos los implementos del obispo, llámese la mitra, llámese todo el báculo, todo eso se lo prestó en aquel entonces Monseñor Acacio Chacón a Carlos Esteban. Yo tengo, particularmente conservo la fotografía que él mismo me prestara para como testimonio gráfico. Lo otro es el Parque de los Conquistadores, mal llamado en una oportunidad el Parque de la Burra, que no hay ninguna burra ahí, porque ahí era Domingo Peña, Enrique Burbuén, el perrito que era Copito, el perrito Nevado, o Copito, no sé si porque era Copito, porque Nevado era el perro de Bolívar, era Copito, que era el perro de Domingo Peña, y un labriego, y todos mirando hacia el Bolívar. Ese monumento siempre he dicho, Dios mío, que es obra de Carlos Esteban también, iniciativa de Carlos Esteban. Hoy está un poco abandonado en el estacionamiento de la Plaza Monumental de Toros de Mérida. Tantas cosas que dejó Carlos Esteban. Mira, si hay un compendio histórico sobre la Universidad de los Andes, resumido, hermoso y bonito, es obra también de la escritura de Carlos Esteban Chalbaud. Claro, como decía José Miguel, ¿esto de dónde le viene? Le viene de su padre. El doctor Eloy Chalbaud Cardona, fue el más grande historiador que tuvo la Universidad de los Andes. 10 tomos tuvo la universidad. Y por cierto, la universidad está en deuda no solamente con don Eloy, el padre, sino también con Carlos Esteban. Carlos Esteban murió solo. Carlos Esteban, pocos fueron los que rindieron homenaje. Yo lo dije en una oportunidad, en otro programa de radio, que me dio bastante tristeza el día del sepelio y el día de su velorio, porque estaba solo. Algunos familiares, algunos amigos, pero Carlos Esteban estaba solo. Y apenas si escuchamos algunas palabras, fue a los 2 o los 3 días en un programa que te llamé y te felicité. Fue un programa el día lunes siguiente con Jorge Villet Salas, que se refirieron a la vida y obra de Carlos Esteban Chalbaud. Pero es que Carlos Esteban Chalbaud también era un eminente profesor, era un eminente médico, era un hombre que muy cerca de donde estamos cerca de donde estamos en la Cámara, aquí en la Cámara de Comercio, muy cerca zona industrial de Los Curos. Estamos muy cerca de aquí, en la casa que era de su abuelo por parte de la mamá, el eminente educador Pedro María Serpa. Esa es la casa de la Lava de Petronio Molina. Y tengo entendido que esa casa será derrumbada para dar
paso a nuevas construcciones, nuevos edificios, cuando es una casa que debería ser patrimonio de los merideños. No tanto por la construcción, porque para eso están los arquitectos y entre ellos tenemos aquí un excelente presidente de la Cámara como es Marcos Caché Delgado, Monascal, sino de que esas casas también conservan muchos recuerdos hermosos, mire, pinturas. Ojalá y quien esté administrando o heredando todos los bienes de Carlos Esteban le permitan a la Escuela de Historia de la Universidad de los Andes subir al segundo piso donde estaban la parte de los tesoros más grandes que tenía Carlos Esteban. Originales, claves, escritos en clave de Deloy, su abuelo, y del general Esteban Chalbó Cardona, quien fue todo un líder revolucionario en los principios del siglo, es decir, desde 1900, que era el rival, eterno rival, del general Auge. ¿Por qué se llamaba el edificio Auge? Era por el general, a ver, si alguien me ayuda, apellido era Amador Uzcategui de García. Ese era el chivar. Por cierto, Amador Uzcategui se casa con una tía de él, con una tía abuela. Se casa con una tía abuela hija del general Esteban Chalbó Cardona, hermana del padre de él, Deloy. Así que hablar de Carlos Esteban es hablar de la sierra, hablar de Mérida, hablar de la universidad, hablar de tantas cosas bonitas que dejó. Estuvo durante 7 años semanalmente publicando en el diario El Vigilante un anecdotario sobre las cosas de Mérida, un libro de crónicas de Mérida, que era, porque el diario Frontera y el diario Vigilante, si nos recordamos, eran particularmente el diario Frontera, era grande, o sea, grande quiero decir, estándar. Tamaño estándar, como otros periódicos, no como es el tamaño, es el Nacional o el Universal. como es el Universal. Y hace pocos años cambió a tabloide. A tabloide, exacto. Que fue como se presentó el diario El Vigilante en sus últimos años. Exactamente. Entonces, ahí publicaba semanalmente con fotografías muy, muy bonitas, ilustraba él la verdadera crónica, no esa crónica que hoy escriben algunos pseudocronistas, no, sino una crónica bonita, documentada, hermosa. Todo eso, algunos lo recuerdan, él lo tenía totalmente en una... Lo que pasa es que coleccionar durante 7 años, 52 semanas, multipliquen 7 años por 50 y le da el número de páginas que puede tener un periódico, o sea, no puede ser un libro de bolsillo, ¿no? Hoy, Chachá, cuando vivimos en la República Bolivariana de Venezuela, así como la última modificación que vivió la Constitución de nuestro Estado, ahora es el Estado Bolivariano de Mérida, pero cuando ni la República ni el Estado se apellidaban bolivarianos, Carlos Esteban Chalbó Serpa fue quien tuvo la genial idea de llevar el busto del Libertador a la cumbre más alta de Venezuela, el Pico Bolívar. Porque hay que manifestar a quienes nos están escuchando que Carlos Esteban estuvo muy ligado a lo largo de su vida tanto al patriotismo como a la religión católica que profesó durante toda su vida. Pero no podemos quedarnos solo allí. Ya tú habías hecho mención de la estatua de Francisco de Miranda, que llevó una expedición encabezada por Carlos Chalbó. Allí también estaba su hermano, que en ese momento era presidente del Consejo Municipal de Libertador, el doctor Reinaldo Chalbó Serpa, posteriormente gobernador y ministro de Justicia. Carlos Esteban también se le debe a él que allí, en el Pico Espejo, donde vamos a reencontrarnos de nuevo en los próximos meses con la Virgen de las Nieves, que él personalmente pues encargó que esta fuera esculpida por el artista Walter Ribani. Pero fíjate una cosa, cuando él estaba en Génova estudiando, él se trasladó a donde están las canteras, donde estaban el mármol de Carrara, y con Walter Ribani, que era el escultor, porque Carlos Esteban también le daba al italiano, pronunciaba muy bien el italiano.
a pesar de que los orígenes de sus padres eran franceses, él con Walter Ibáñez escogieron los mármoles para buscar el mejor color blanco, porque hay diferentes tipos de mármol. Si usted ve en la Virgen de las Nieves, ve que es casi totalmente blanco y dividido en 3 partes. Ese es Walter Ibáñez y Carlos Esteban fue el que supervisó durante todo el tiempo, y él me señalaba, y así lo cuenta él en alguno de sus anecdotarios, supervisaba los fines de semana. Cuando dejaba de estaba haciendo posgrado en Génova, se trasladaba a los salones, a donde estaba el taller de escultura de Ribani, a supervisar el trabajo gratuitamente. Jamás Carlos Esteban cobró un centavo. Pero quiero además de acotarte que con motivo de los 450 años de la ciudad de Mérida, el único que escribió un libro que quedara grabado para la mente de los estudiantes, de los jóvenes, no de los mayores, fue un libro que intituló él mismo Mérida, Cultura, Turismo y Naturaleza. Mérida, Cultura, Turismo y Naturaleza, se llama Lecturas Juveniles. Ese libro fue, ¿por qué no decirlo? Porque también es un reconocimiento, fue durante la época del gobierno de Florencio Porras. Y personalmente nos encomendó tanto a Carlos Esteban y al suscrito que hiciéramos la supervisión de la fotografía y la supervisión, lo que se llama ahorita las correcciones eso siempre hay una secretaria que lleva, y uno le hace las correcciones de fechas bueno, a mí me dio ese papel hermoso, porque no, imagínate tratar uno de corregir, sino él me pidió fue que precisara la fecha, que puede ser que entre tantas fechas se le van a uno, en vez de decirlo 1780, uno pone 1870, era eso. Y además de garantizarle que el libro, que fue repartido gratuitamente en todas las escuelas de Mérida, trata de la historia de Mérida, pero no de la actual, sino desde sus orígenes hasta los actuales momentos. Toda esa historia es un libro en papel glacé, muy hermoso, se hicieron 5.000 ejemplares, reposa en todas las bibliotecas de las escuelas, no de los liceos, porque es para los niños, es para los jóvenes, porque son unas lecturas muy fáciles de entender, para que sepan de dónde viene el origen de la ciudad, quién era Murachí, quién era Tibisay, quién era Caribay, las leyendas que nos contaba don Tulio Febre Cordero, quién era la hechicera, por qué se llama la Laguna de Urao. Todas estas cosas, las 5 águilas blancas, de dónde vinieron los conquistadores, quién era Juan de Maldonado, Juan Rodríguez Suárez, por qué se llama, quién fue el fundador de la universidad, quién vino después por qué el 16 de septiembre existe. Todas esas lecturas hermosas, bonitas, las hace Carlos Esteban Chalbaud en un libro que se denominó yo lo denominé el libro de los 450 años de Mérida, el único libro que se hizo eso. Por eso, José Miguel, Mérida, la universidad y muchas instituciones, entre ellas nuestra propia academia, estamos en deuda con la memoria de Carlos Esteban. Carlos Esteban se nos fue con un inmerecido recordatorio, o sea, inmerecido que no se le recordó en su momento. Propuse, y así se va a hacer, nuestra academia, la Academia de Mérida, va a hacerle un homenaje próximamente a Carlos Esteban. Y en el momento de la primera sesión que hubo después del 11, se le leyó un acuerdo y ahí pues se le rindió tributo a uno de los merideños que amó entrañablemente a esta ciudad. Están escuchando Onda Empresarial, en la Onda del Emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, que se transmite todos los domingos a partir de las 11 de la mañana a través de Onda 105.3, la superestación. Hoy estamos conversando con el economista José Manuel Chachá Quintero Strauss sobre la vida de quien amó
pero amó con un corazón infinito a la Sierra Nevada, del doctor Carlos Esteban Chalbaud Serpa, recientemente fallecido a comienzos de este año 2015, y quien ha dejado una obra pues literaria, una obra fotográfica, una obra sobre ese amor que mantuvo y que lo mantuvo, como se le conoció, el eterno novio de la Sierra Nevada de Mérida. Ya que haces mención, Chachá, sobre pues la deuda que será permanente de las instituciones, de los merideños, porque pagar, como se dice coloquialmente, a quien hizo tanto por Mérida, pues no habrán recursos para hacerlo. Pero las instituciones, por supuesto, que tienen que reconocer permanentemente a quienes dieron todo, a quienes han dado toda una vida para exaltar las bondades, las virtudes de la merideñidad, y es por ello que quiero pues transmitir, tal vez no me corresponde a mí, pero así debo hacerlo, de que en ocasión de los 230 años que se estarán conmemorando en el próximo mes de marzo, está previsto un homenaje al doctor Carlos Chalbaud Serpa, del cual el orador principal de los espacios de la Universidad de los Andes será su profesor, el doctor José Humberto Ocariz, quien será la persona que tiene a su cargo pues el discurso de orden. Ese homenaje, por supuesto que la Cámara de Comercio e Industria está sumada a él y a todos los eventos que se darán con motivo de los 230 años de nuestra universidad. Hay una anécdota, Chacha, que también me gustaría que la comentaras, porque en el momento en que arriba a Venezuela, al puerto de Maracaibo, la Virgen de la Inmaculada, pues allí fue depositada y hubo de pagar una multa al Ministerio de Hacienda de entonces, que fue superior, el monto de la multa fue superior al importe, al costo de la Virgen de la Inmaculada, por lo que hubo que pagar en Italia a su escultor, a quien la esculpió el artista Walter Ribani. Allí también estuvo el doctor Carlos Chalbaud bregando como ninguno para que pudiera pagarse esa multa y poder sacar de los depósitos del Ministerio de Hacienda del puerto de Maracaibo a esta Virgen que está con nosotros desde el momento en que era gobernador el doctor Edilberto Moreno Peña, en 1967. Claro, lo que pasa es lo siguiente, él estaba haciendo posgrado en Génova, ya lo dijimos, cuando Walter Ribani se contactan los dos y recibe la instrucción de hacer la Virgen. La Virgen se hizo en 3 grandes bloques de mármol blanco, no es blanco púrpura, sino blanco puro, blanco, hay un blanco amarfilado. Y vino en 3 bultos grandes que fueron traídos desde Génova hasta, acuérdense que antes venía mucho barco, con mucho emigrante, mucha familia, y llegaban desde Génova directamente, él fue uno de los que viajó en barco hasta el puerto de Maracaibo, que es el puerto donde uno de los puertos más grandes, que traía toda la maquinaria y todos los repuestos para la industria petrolera. Se aprovechó eso y se trajo, pero eso venía para la gobernación de Mérida, y decía la Virgen de las Nieves. No era la Virgen de la Inmaculada, era la Virgen de las Nieves, que es la que está arriba. Claro, todas las vírgenes son inmaculadas, ¿no? Pero esa la denominó la Virgen de las Nieves porque iba a estar en el Pico del Espejo. Estas 3 grandes bultos estuvieron abandonados desde el año 1967 y 65 o 67, hasta que el doctor Carlos Esteban Chalbaud en alguna oportunidad se encontró con el entonces que fue presidente de la República, el doctor Rafael Caldera Rodríguez, y le comentó el asunto. Le dijo, caramba, doctor, más o menos debe ser la conversación con esta, mire doctor, allá están los 3 bultos y no es que se dañe el mármol, pero es que Mérida también merece tener su Virgen aquí. Y el ministerio, lo que hoy podría ser el CENIAT, que era el Ministerio de Fomento de entonces, o de Hacienda,
cobraba una suma exorbitante por el depósito, porque el depósito, como sucede en algunas partes, pues lo cobran por día. Y entonces aquello sumaba, y cuando sacaron la cuenta de cuánto tenía que pagar los depósitos de aquellos 3 enormes bultos, pues era más de lo que le había costado el transporte y lo que se debía pagar al escultor. Al escultor se le pagó, pero más que lo que le costó el propio mármol. Entonces él habló con el doctor Caldera, que por cierto era líder de la oposición en aquel entonces, pero el doctor Caldera tenía un gran acceso porque había sido presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Y gracias a Caldera, gracias al doctor Carlos Esteban Chalbó, inmediatamente fue exonerado de aquel pago, y en grandes camiones llegó la Virgen, que fue exhibida en la iglesia del Sagrario, que antes se llamaba iglesia de San José, porque nuestro primer patrono fue San José, luego después fue la Virgen Inmaculada, que hay una réplica pequeña, si ustedes ven muy bien, en los 3 orificios entre las 2 torres, hay una Virgen pequeña de la Inmaculada. La ven, si visualizan, pasan por la Plaza Bolívar, ven la Virgen de la Inmaculada ahí. Esa es obra también de otro grupo de italianos, entre ellos don Attilio Sardi, 1907 por allá, que fue una réplica de esa es la que tenemos allá, gracias a Carlos Esteban Chalbó, que se hizo una transmisión en directo. Mira, la primera transmisión en directo que se hizo de alguna radio, ya que estamos ahora hablando de una radio, se hizo cuando se develó, o se inauguró la Virgen de las Nieves, y la hizo un buen amigo de nosotros, Omar Dávila Araque, que transmitió en directo desde el Pico Espejo a todas las autoridades que vinieron. Entre ellos hay una anécdota muy buena y muy bonita y sabrosa de Carlos Esteban. Ya que creo que estamos concluyendo, quiero decirle que Carlos Esteban era un hombre directo, era un hombre enérgico, un hombre que no le templaba la voz para decirle lo que él pensaba y lo que él creía. Y comento una anécdota. Cuando la gente iba a preguntarle muchas de las cosas, entre eso, a mí lo que me gusta es ser un amante de la historia, investigar por qué se llama esto así, por qué no así, por qué es la liria, por qué curiosidades, pero esas curiosidades lo llenan a uno de mucha nostalgia y de mucho cariño de saber por qué se llaman las cosas así, ¿no? Y él me decía, entre otras cosas, me decía, mira, aquí pasa mucha gente, estudiantes de historia, profesores de historia, y cuando yo no sé una cosa, la invento. Y yo le dije, pero Carlos Esteban, ¿cómo eso que la invento? Sí, mira, yo les digo, eso fue porque Bolívar pasó por aquí el 23 de mayo de 1813 y pasó por una cuesta que se llamaba la Cuesta El Ciego, que está aquí abajo. Y Chachá, dígame, ¿quién me va a decir a mí que no? ¿Quién me va a decir a mí que no? Sí, porque era quizás él y Jesús Rondón Nucerte, con todo respeto, son los hombres que más conocen la historia de la ciudad, conocen más la historia de la trayectoria de una ciudad. Pero Carlos Esteban se preocupó desde muchachito a hablar sobre eso, porque tuvo dos abuelos que caramba, el padre, si el abuelo era el general Esteban Chalbó Cardona, si el padre era don Eloy, que fue el más grande historiador que tiene la Universidad de los Andes, él mismo fue criado con ese afán de historia, y su abuelo por parte de madre, Carlos María Serpa, caramba, fueron todos maestros, profesores, que le enseñaron a él a amar a esta ciudad. Se pueden imaginar cuánto no sabía realmente Carlos Esteban, y que gozó de una buena memoria hasta que se nos fue el 11 de enero pasado. Dentro de esas ideas conservacionistas, como defensor de la naturaleza, y quien pues a lo largo de su vida plasmó una cualidad para defender toda una ciudad, todo un país, todo un parque nacional. Allí en ese trajinar, Carlos Chalbó Serpa se cruzó en el camino a hombres de la talla de Pedro Rincón Gutiérrez, de don Antonio Díaz, de Germán Briceño Ferrini, de Franco Ancil, de don Carlos La Cruz Bravo
y de Jesús Rondón Nucete, como tú bien lo has dicho. Dentro de este grupo de ilustres merideños, pues nace la idea que lleva Carlos Esteban Chalbo Serpa de erigir un monumento a los conquistadores del Pico Bolívar. Este monumento pues se construyó acá mismo en Mérida por iniciativa de Carlos Chalbo, pero a la cual se sumaron empresas, hombres de empresa, como don Pedro Grespan, también fallecido acá en Mérida, y de don Ciro Febres Cordero, también fallecido, merideño, de raíces muy profundas, andinas, para elevar este homenaje a los conquistadores del Pico Bolívar. Ese monumento originalmente se ubicó allí al lado del Hotel Valle Grande, precisamente en terrenos de ese entonces del Hotel Valle Grande, propiedad de la familia Grespan, y luego bajo la presidencia del en el Consejo Municipal del Libertador de Jesús Rondón Nucete, se traslada el monumento al Paseo Domingo Peña, que se le conoce como el Paseo de la Feria también, y que con motivo de las obras del Trollcable pues fueron desplazados de allí. Hoy, como tú lo has dicho, está depositado en los patios de la Plaza de Toros Román Eduardo Sandia, y precisamente por intermedio de un programa de nuestra emisora Onda, Tuto López estaba entrevistando al ingeniero Simón Figueroa, presidente del Trollcable de Troll Mérida, y se le preguntaba si se iba a reubicar allí de nuevo, se iban a instalar de nuevo este monumento. Lastimosamente dijo que no está previsto, y nosotros pues nos corresponde como ciudadanos integrantes de una comunidad llevar la preocupación a las autoridades, pero quisiera que tú también hicieras mención de esto, porque realmente es un monumento a quienes conquistaron la Sierra Nevada, es un monumento a quienes perdurarán en la historia de Mérida. Claro, José Miguel, mira, pero es que no solamente es el monumento a los conquistadores que está en el estacionamiento de la Plaza de Toros. Carlos Esteban también estaba preocupado por otros monumentos que también están abandonados. Por ejemplo, la estatua del primer fundador de la ciudad, que fue Juan Rodríguez Suárez. Ese monumento lo quitó el trolebús para dar paso al trolebús que estaba aquí sobre la avenida Andrés Bello, y ahora tiene un valor histórico tremendo. Esa es obra de Manuel de la Fuente, es patrimonio histórico de la ciudad, y está abandonado en el trastero del estacionamiento de los buses del trole en Ejido. Aquí hubo una acción de algunos de nosotros para que Manuel restaurara el monumento a Juan Rodríguez Suárez para colocarlo en alguna parte. Pero aquí hubo, y debo confesarlo también, gente muy ligada al gobierno actual, donde se señalaba de que por qué erigirle un monumento al salvaje conquistador que vino a violar a nuestros indios. En aquel entonces la historia tú no la puedes borrar. Tú no puedes tampoco, como lo hicieron en una oportunidad, decapitar al monumento a Colón, que estaba en la placita, Colón, al lado de la Capilla del Carmen. Al lado de la Capilla del Carmen. Porque Colón no vino a descubrir, sino fue también a robar a los indios, a violar a las indias. Bueno, que no fue sino un encuentro entre dos culturas. Pero tú no puedes por ese hecho tapar la historia. La historia no es de párate aquí para irme acá. El mundo no es un autobús donde tú no le dices párase para yo me quedo aquí y sigue. No, la vida continúa. Se le dijo en ese entonces, y perdóname este pedacito que le corresponde también a la Cámara de Turismo, que es el rescate del primer fundador de la ciudad, porque la ciudad fue fundada en San Juan de Lagunilla, luego trasladado un 30 de noviembre de 1558 aquí a la ranchería, aquí en la parroquia, y posteriormente el 6 de mayo de 1559 Martín López la traslada donde estamos ahora con la catedral. Pero ese fundador de la ciudad, el 9 de octubre de 1558, merece un reconocimiento de la ciudad, y para eso se hizo ese monumento.
puede ponerse otro, póngase el indio Murachí, ponga la india Tibisay, pero ese es un monumento que es patrimonio histórico de nosotros. Eso es como los cristianos, como si los cristianos tuviésemos que despintar o quemar todas las obras que hizo el Martín Lutero. Bueno, pues hay protestantes y hay cristianos. Nosotros tenemos que reconocer a la historia, porque la historia es de eso. Entonces, si le rendimos homenaje a aquellos valerosos indígenas que lucharon por su supervivencia, como lo fueron Huacaipura, Tamanaco, Chacao, Manaure y pare de contar, tenemos también que recordar, no rendir tributo, sino recordar aquellos a los cuales, bueno, vinieron a conquistar esta tierra y lo fundaron, porque ninguna otra ciudad como esta no tuvo, Mérida no tuvo, como lo tuvo los incas en Perú, como lo tuvieron los aztecas en México, o la cultura maya allá en Chichén Itzá, en Tulum, Excelval, tuvieron sus propias culturas que trascendieron a los años. Nosotros no teníamos nosotros éramos nómadas, no éramos sedentarios. Pero eso no importa, lo que quiero es el rescate del patrimonio histórico de la ciudad, le corresponde también a la Cámara de Turismo, le corresponde a la Cámara de Comercio, le corresponde al cronista de la ciudad, le corresponde a la Academia de Mérida, a la Universidad de los Andes. No podemos dejar que por nimiedades, algunas cosas de que no entendemos, esos monumentos que son nuestros, o sea, cuando digo nuestros es de la ciudad de Mérida, se pierdan en el tiempo. Yo realmente no sé cómo está ahorita la estatua de Juan Ramos de Lora ahí en el estacionamiento del trolebús. No sé, lo que sí sé, porque voy por lo menos de Juan Rodríguez Suárez. De Juan Rodríguez Suárez, claro, lo que sí sé es cómo están los monumentos de los parques de los conquistadores, y está la burra y está la mula, perdón, la burra no, la mula, y están ahí Burbuén y Domingo, que por cierto, por iniciativa también de un grupo de amigos de ese monumento y de la ciudad, el perro, que es una escultura mucho más pequeña, Copito, que era el perro de Domingo Peña, se le trasladó a las oficinas del presidente de Correalza, ahora se llama Coremir, y lo vi en estas pasadas ferias, lo vi ahí, está el perrito guardado bajo llave y tal, lo tienen en el Museo Taurino, no sé qué hace un perrito en el Museo Taurino, pero ahí está bien guardado. Quiero también decirle, hablando de los toros, que Carlos Esteban Chalbó era un defensor de la fiesta brava, aunque decía que le gustaba más cuando escalaba llevarse algunas cosas de vidrio donde habían también licores hechos en España y que llevaban nombres de cardenales y de príncipes. Así es. A lo largo de su vida, el doctor Carlos Chalbó Serpa no solo pues permitió que se promoviera y se construyeran estos monumentos, también su mano y su iniciativa tuvieron que ver con la estatua de la loca Luz Caraballo como un homenaje al poeta venezolano Andrés Eloy Blanco, cuando pues se le recuerda al ver a la loca Luz Caraballo y recordar de Chachopo, Apartaderos, Caminas Luz Caraballo. También fue por iniciativa de Carlos Chalbó Serpa la construcción del parque en homenaje a Ludwig van Beethoven, construido en el gobierno del doctor Germán Briceño Ferrini, allí en la urbanización Santa María Norte, que actualmente está siendo remodelada, reconstruida por la Corporación Merideña de Turismo, pero nos llama poderosamente la atención de que desde enero, desde el mes de diciembre, fue paralizada su reconstrucción y actualmente está paralizada. Esta es también obra, iniciativa de Carlos Chalbó Serpa. Pero debemos también resaltar, porque al principio lo comentaste, pero quisiéramos ahondar, porque además de las horas, de las semanas, de los meses que le dedicaba a la endocrinología, a la medicina, también tuvo tiempo y bastante tiempo para producir una serie de libros sobre el turismo, sobre la cultura, sobre la historia. ¿Quién puede imaginarse, Chachá, a un médico endocrinólogo exitoso por demás escribir de historia, escribir de turismo, escribir, bueno, de tantas cosas en los periódicos locales, en El Vigilante, en Frontera,
y que tenía tiempo para ir casi semanalmente, ya posteriormente avanzado en su edad, por lo menos una vez al mes, a contemplar su Sierra Nevada. Pero mira, no puedo guardar de memoria los nombres de todas las publicaciones de él, pero sí traje los nombres que también tuvo tiempo para producir a sus estudiantes, porque eran y son libros, me lo decía Miguel Rondón Lucete, Bernardo Fargier Delgado, que son médicos importantes en nuestro hospital, que él produjo dentro de otro el compendio de simiología endocrina, un manual son 3 tomos de endocrinología básica, un convenio de medicina nuclear, el manual de exploración clínica y un manual de terapéutica de medicina interna. O sea que además de producir todo lo que te he dicho, para poderse meter también con la medicina nuclear, con la endocrinología y tal, había que tener mucho tiempo. Fue un excelente padre de familia, quisiera recordarlo con eso. Su esposa le acompañó en múltiples viajes porque era casi un viaje lo que él hacía hacia la sierra. Él se casa con ella antes de graduarse de médico. Los dos estudiaban juntos y se casaron antes de concluir su carrera. Tuvo 3 hijos, un abogado, un arquitecto y un abogado, arquitecto y ingeniero. Le sobrevive una que está en Alemania, Carolina, y de todos sus hermanos nos sentimos también amigos. Irlanda, Bolivia, Erasmo, Reinaldo. Así es, todos pues con unas excelentes profesiones, sino el aporte que toda esta familia le ha dado a la ciudad. Creo que contemplando ya las penumbras aquí desde la Cámara de Comercio, puedo pedir, y este es un pedimento, algo tienen que hacer las autoridades del turismo. Algo tienen que hacer, tienen que tener imaginación, algo tienen que hacer para rendir verdadero un homenaje que trascienda en el tiempo la obra que hizo en su tiempo Carlos Esteban Chalbaud. Carlos Esteban, si ya lo hemos nombrado durante casi una hora que tenemos conversando, a la cantidad de cosas que hizo, de aporte significativo a Mérida, al Estado, a la Sierra y a la ciudad, yo creo que también Carlos Esteban Chalbaud debe ser recordado. Tengamos imaginación. Tiene que haber algún parque hermoso, tiene que haber una excelente avenida, tiene que haber algo que nos recuerde permanentemente, y no a nosotros que ya estamos un poco de bajada, sino que nos recuerde a los merideños que el creador de la palabra turismo en Mérida se llama Carlos Esteban Chalbaud. Mira, se me está ocurriendo, se me viene aquí a la mente algo. El teleférico, el nuevo teleférico se va a inaugurar próximamente, ¿no? Algo debería hacerse en la estación de Barinitas, en algo alegórico a Carlos Esteban Chalbaud. ¿Por qué no? Como que está aquí es uno de los grandes propulsores del turismo y propulsor del teleférico de Mérida. Se me acaba de ocurrir, no tengo sino pues, idea, pero creo que el gobierno, la Cámara de Turismo debe alguna placa con su imagen, algo que no sea tampoco muy así estrambótico, porque hoy en día pues tenemos que ser, pues los gastos no nos alcanzan para mucho, ¿no? Pero creo que una placa que nos recuerde en la estación de Barinitas de que esa fue iniciativa y un proyecto de Carlos Esteban y de un grupo de merideños, debe estar para recuerdo a futuro de que todos los turistas que vengan a ver ahí, a subir hacia las 4 estaciones del teleférico, nos recuerde. No se puede pedir, como alguien lo dije, que alguna estación cambie el nombre, que si La Aguada, Marinitas, no, eso ya tienen su nombre como tal, pero si puede haber en cada estación un recuerdo, algo que nos digan, estos fueron los inspiradores, los creadores, los propulsores del teleférico. Creo que ahí, porque es donde va más gente en el teleférico, que pudiera haber alguna placa, así que le queda
esto a la Cámara de Turismo, que está muy bien conducida. Está Lalo Montilla, mi alumno, pudiera absorber esta idea, que estoy seguro que va a conseguir el apoyo no solamente de la Cámara de Comercio, a la cual está inscrita la Cámara de Turismo, sino del propio Cormetur, del propio Hotel Benatur, de la Gobernación, y qué más, sino recordar y querer, como se le quiso en vida, a Carlos Esteban Chalbó. Bueno, Chachá, para nosotros ha sido pues motivo de mucho orgullo pues escucharte hablar de Carlos Esteban Chalbó Serpa, eminente profesor de la Ilustre Universidad de los Andes, quien promovió sin cansancio y con sentido de total entrega relevantes iniciativas de interés público a la vista de todos. Allí está el sistema teleférico que tú has afirmado y que todos esperamos que en este año sea reabierto a Mérida, a Venezuela y al mundo. Pues el sistema teleférico fue iniciativa, entre otros, de Carlos Esteban Chalbó Serpa. Además, se le debe a Carlos Chalbó también parte del rescate de la historia de Mérida y del rescate también de la historia de nuestra universidad. Eminente médico endocrinólogo, pero por sobre todo un amante de la Sierra Nevada y su memoria, así como lo has manifestado, porque esa idea pues que nace de tus entrañas también la tomaremos como nuestra para mantenerla y promoverla desde Onda 105.3 en los espacios en los cuales pues nos desempeñamos, porque esa iniciativa también debe ser tomada por las autoridades para recordar a Carlos Esteban Chalbó Serpa allí en el sistema teleférico que ha sido bautizado ahora con el nombre de Mucumbarí. Para la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida ha sido muy grato escuchar, compartir contigo estos momentos, no de tristeza, porque hablar de un hombre que deja tanto a una ciudad, a un estado, a una universidad, a un país, pues es motivo de alegría, pero es motivo de honor y de honra, y eso es lo que nosotros hemos querido hoy compartir con todas y todos ustedes, hacer honor a quien honor merece. Para la despedida. Sí, no, creo que este ha sido el primer gran programa que le rinde tributo a la memoria de Carlos Esteban, de quien sin lugar a duda lo consideré un buen amigo. Y además que estamos ahora en un programa de turismo y Carlos Esteban Chalbó es sinónimo de turismo en Mérida. Muchas gracias y yo lo felicito totalmente, no solo a la iniciativa de hacer este programa, sino de que la universidad a través del programa del conmemorar un aniversario más de la fundación de la Casa de Estudio hagan un acto donde participa uno de los hombres que más le admiró y que más le quiso, como es el doctor Ocariz. El doctor Ocariz fue un tachirense de Mérida que amó entrañablemente también a esta ciudad. Y próximamente también la Academia de Mérida le rendirá otros homenajes. Pero honor y gloria a quien honor merece, Carlos Esteban Chalbó. Muchísimas gracias, Chachá. Y para nosotros pues es motivo de mucho orgullo hablar de un merideño de la talla de Carlos Esteban Chalbó Serpa, fallecido el 11 de enero, pero que su nombre perdurará por los siglos de los siglos, así como perdura nuestra Sierra Nevada. Para Jorman Ramírez, Mario Uzcategui Rivas, Elian Balbuena y José Miguel Monagas, hoy en Onda Empresarial, en la Onda del Emprendimiento, pues me ha sido también muy grato y esperamos contar con su audiencia en una nueva audición de este programa que con mucho cariño prepara la Cámara de Comercio e Industria de Mérida para todas y todos ustedes a través de Onda 105.3, la superestación. Muchísimas gracias por su compañía y si Dios nos lo permite, de nuevo estaremos con ustedes el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana.